Ya. Vamos a pasar de nuevo esto porque el otro video quedó sin audio. Eh, Habíamos terminado de ver esto de la vorticidad, relacionalidad y los puntos de velocidad en dos dimensiones donde estaba estanco. Cierto punto de estancamiento es la velocidad igual a cero. Entonces, si tenemos un campo de velocidades, ¿cierto? Con componentes X e Y o componentes Y unitario y J unitario, evaluar dónde eso es cero es básicamente igualar cada uno de las componentes a cero y encontrar el punto, ¿cierto?, del espacio donde el valor de la velocidad es cero en ambas direcciones. Habíamos encontrado y mostrado en clases un pequeño diagrama, ¿cierto?, de geometría analítica, donde mostrábamos el punto de estancamiento. También habíamos hablado de la vorticidad y de la rotacionalidad y habíamos definido el vector vorticidad, que es esta z, ¿cierto?, como el rotor de la velocidad, las derivadas espaciales, eh, configuradas de cierta forma. Entonces, eh, por ahí está, ¿cierto?, el concepto de capa límite y la expresión general del rotor es esta, donde el campo de velocidades son estas tres componentes, U, V y W, en direcciones X, Y y Z. Entonces, el rotor en componente X, ¿cierto? Según I unitario, es la derivada de W, que es el de Z, sobre, perdón, derivado con respecto a Y, menos la derivada del V, que es la de la Y, ¿cierto? Derivado respecto a Z. Y así cada uno de ellos, pero este es el caso general. Y habíamos dicho que nos íbamos a concentrar en el caso de dos dimensiones, entonces que tienen solamente direcciones, velocidades U y V. Entonces en la vorticidad, ¿cierto? Z es la derivada de V o del componente Y, ¿cierto? Respecto a X menos la derivada de la componente en X con respecto a Y. Entonces el signo de eso va a dar, si es que es antihorario va a rotar, el K va a dar positivo y si es horario va a dar negativo. ¿Ya? Como está ejemplificado en esa figura. Habíamos dejado puesto en el taller un ejemplo, no lo habíamos alcanzado a ver en clase, donde tenemos un campo de velocidades, ¿no? Componente I, o cierto, el campo U, y componente J o campo V. Entonces reemplazamos solamente en la ecuación de la vorticidad las derivadas. eh, este campo, ¿cierto?, escalar en J, la derivada de esto respecto a X es menos 2y, acá la derivada, y la derivada de esto respecto a Y es 0, que está puesta acá la derivada. Entonces, haciendo esa resta, queda menos 2y según K. Entonces, eso significa que eh, la X le da lo mismo a la vorticidad, pero el Y le aporta la vorticidad a este campo de velocidades. Entonces, si el Y vale 0, la vorticidad va a ser 0. Si el Y es positivo, ¿cierto?, hacia arriba de la figura, o de un plano cartesiano, como dice, menos 2y, si el Y es positivo, el resultado de eso es negativo, entonces va a ser sentido antihorario, hacia abajo, perdón, sentido horario. Y si el Y es negativo, hacia abajo, ¿cierto?, de un mapa, de un plano cartesiano, el Y negativo por el menos 2 va a dar positivo y ahí sí va a ser en la dirección K positivo. So, muy sucintamente lo que tenía que ver de vorticidad, no vamos a profundizar más que eso. Eh, y lo otro era revisar los ejercicios que habíamos hecho en clases. Esto igual lo habíamos visto al final de la clase, recién hecho el ejercicio, pero yo creo que muchos de ustedes no eh, estaban quizá con el cerebro un poco fundido y no estaban tomando mucha atención en ese momento de cómo resolver esos ejercicios. Entonces, para la sección del lunes, habíamos hecho esta pregunta. Supongamos que usted se encuentra a 180 metros de un transmisor de radio. Pregunta A: ¿cuántas longitudes de onda se encuentran de la emisora si la estación se llama 1150 AM?
y una indicación de que las frecuencias de la banda AM están en kilohertz. Entonces, aquí tenemos una visual, ¿cierto? De la pauta. Está como una antena, ¿cierto? La persona ubicada a 180 metros. Claramente el dato de que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8. Podríamos usar el índice de refracción del aire, pero es un poquito mayor que uno, era 1.000293, si no me equivoco. Pero podemos también considerar que viajan en el vacío y usar la velocidad de la luz tal como está. Entonces, aquí le pongo asumiendo que se propagan en el vacío. La velocidad de la luz es la longitud de onda por la frecuencia. Estaban preguntando por la longitud de onda, entonces despejamos longitud de onda igual velocidad de la luz sobre frecuencia. La frecuencia era 1150 kHz. Entonces, eso lo convierto a Hertz. 1,15 por 10 a la 6 Hz. Entonces, la longitud de esa onda de esa estación es 260,9 metros. Y por último, si yo estoy ubicado a 180 metros, la pregunta es, ¿a cuántas longitudes de onda de distancia estoy yo? Entonces era esa distancia que encontramos sobre la longitud de onda. La distancia era los 180 metros, la longitud de onda es 260,9 y estoy a una cantidad de 0,69 longitudes de onda de el emisor. La otra parte era, ¿qué pasa si esa estación es 98.1 FM y dice que las frecuencias de la banda FM están en megahertz? Entonces el prefijo mega significa 10 elevado a 6 o millones. Entonces la frecuencia es 98.1 MHz o 98.1 por 10 a la 6 o en notación científica 9.81 por 10 a la 7 Hz. Entonces nuevamente lambda es igual a C sobre F, calculamos y la longitud de onda es 3.058 metros. Una longitud de onda mucho más pequeña que la anterior. Y igual que antes, la cantidad de longitudes de onda es la distancia sobre la onda, entonces 180 sobre 3,058 y da ese valor de 58,56, perdón, 58,86 adimensional. Igual que el caso anterior, adimensional. Porque tenemos metro sobre metro, entonces queda adimensional. La pregunta 2 dice, recuerde que las magnitudes instantáneas del campo eléctrico y magnético en una onda electromagnética se relacionan mediante la siguiente expresión. E sobre B es igual a C. ¿Ya? Entonces el campo magnético está medido en newton sobre coulomb, el campo magnético está medido en Tesla, campo eléctrico en campo magnético, y la velocidad de la luz está en metros sobre segundo. Entonces dice, en unidades del sistema internacional, el campo eléctrico de una onda electromagnética se describe de esta forma. E sub I igual a 100 por el seno de la expresión que está ahí adentro, ¿cierto? 1 por 10 a la 7x menos omega t. Determine parte A la amplitud de las oscilaciones del campo magnético correspondiente. Ahí despejamos el campo magnético en función de la velocidad de la luz y el campo eléctrico. Parte B, la longitud de onda. Y parte C, la frecuencia. Entonces, aquí venimos a la pauta. E sub i, ¿cierto? Es igual a 100 seno de 1 por 10 a la 7x menos omega t. Si es que E sobre B vale C, entonces podemos despejar B como el campo eléctrico sobre la velocidad de la luz. Campo eléctrico, la magnitud, ¿cierto? La amplitud era 100 newton sobre coulomb y la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces, el B, o campo magnético, la magnitud queda en 3 por 10 a la menos 7 teslas o 333 nanoteslas, ya que es una unidad de campo magnético más familiar. ¿Ya? Para la parte B hay que fijarse que lo que acompaña a la X en la expresión sinusoidal es el K, el número de onda. Y también el K vale 2pi sobre lambda. Entonces lambda es 2pi sobre K. Escribimos 2pi sobre 1 por 10 a la 7 y nos queda 6,28 por 10 a la menos 7 metros. Y finalmente, con esa longitud de onda, eh, podemos calcular la frecuencia. Entonces tenemos que la velocidad de la luz es la longitud de onda por la frecuencia. F entonces es C sobre lambda. C vale 3 por 10 a la 8. Lambda vale 6,28 por 10 a la menos 7. Y eso nos da 4,77 por 10 a la 14. Ese fue el ejercicio 3 de la sección del lunes. Estamos listos con esto, así que lo cierro y lo cierro acá. Eh, para la sección del viernes, la pregunta 2 era la misma, pero la pregunta 1 tenía cosas distintas. Entonces, la parte A de la pregunta 1 dice, la distancia de la estrella polar, Polaris, es aproximadamente 6,44 por 10 a la 18 metros. Si Polaris se apagara hoy, ¿en qué año la veríamos desaparecer?
Entonces, para eso usamos la velocidad a la que viaja la luz, ¿cierto? Usamos esa distancia y calculamos un tiempo. Y después la pregunta es ¿en qué año? Entonces convertimos este tiempo a años y al año actual le sumamos ese tiempo en años. Vamos a ver aquí. Dice, como la velocidad es distancia sobre tiempo, entonces tiempo es distancia sobre velocidad. Ahí ustedes despejan. La distancia desde Polaris a la Tierra es 6.44 por 10 a la 18 metros. Entonces el tiempo va a ser esa distancia que conversamos recién sobre 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que es la velocidad de la luz. Entonces este tiempo queda ese número que está ahí, o equivalentemente 2.15 por 10 a la 10 segundos. Después tenemos que convertir cuántos segundos hay en un año. De segundo a hora son 3.600, de hora a día son 24 y de día a año son 365.25. En total ese producto nos da 31.557.000 segundos. Entonces el tiempo en años sería el tiempo de segundos dividido entre 31.557.000. Y eso da algo así como 680.3 años. Entonces, como el año actual es 2024, la duración de este evento, ¿cierto? Desde que se apaga la estrella hasta que llegue a nosotros, eh, son estos 680 años. Y el año de que nosotros veamos, si es que se apagó hoy día, ¿cuándo lo vamos a ver? 680 años más adelante, sería 2704. Aquí. Parte B. La luz roja emitida por un láser de helio neón tiene una longitud de onda de 632.8 nanómetros. ¿Cuál es la frecuencia de las ondas de luz? Y asuma que viajan en el vacío. Entonces, seguimos como estábamos antes, con la clásica C igual lambda por F. Lambda era 632.8 nanómetros. El prefijo nano significa 10 a la menos 9, entonces convertimos 632.8 por 10 a la menos 9 metros. Despejamos la frecuencia como la velocidad sobre la longitud de onda. Velocidad 3 por 10 a la 8, longitud de onda 6.328 por 10 a la menos 7, y queda 4.7 por 10 a la 14 Hz. O megahertz o gigahertz, si es que quieren convertir. ¿Ya? Y el problema 2 era igual que el otro, así que ya está cubierto. El ejercicio 4, como había anunciado, aquí era la parte de óptica geométrica. Entonces, tenemos pregunta 1. Los dos espejos que se ilustran en la figura forman un ángulo recto. El rayo de luz del plano vertical P incide en el espejo 1 como se muestra. Parte A, determine la distancia que el rayo reflejado recorre antes de incidir en el espejo 2. Y B, en qué dirección se mueve el rayo de luz antes de ser reflejado desde el espejo 2. A ver acá. Entonces tenemos esta pequeña figura donde la distancia horizontal, ¿cierto?, es 1.25. Y está esa reflexión. Ustedes saben de reflexión que el ángulo reflejado es igual al ángulo incidente. Entonces tenemos esta otra figura de acá, donde la distancia es la hipotenusa de este triángulo y tenemos ese ángulo de 40 grados. Entonces pueden escribir que el seno de 40 vale el cateto opuesto, que es 1.25, sobre la hipotenusa, que es nuestra incógnita. Entonces despejan la x, que da 1.25 sobre el seno de 40, y eso les da 1.945 metros. Parte B, ¿en qué dirección se mueve el rayo de luz después de ser reflejado desde el espejo 2? Entonces ahí ese rayo originalmente iba hacia la izquierda de la figura, que era la primera dirección. Después de la primera reflexión, la componente X era la misma, pero la componente Y cambiaba su polaridad de alguna forma. Y después de la segunda reflexión, noten que la normal a ese espejo no es la misma que la otra. Entonces el ángulo que se refleja es el de 50. Entonces pueden escribir, después de la segunda reflexión, la dirección es coseno de 50 en X y seno de 50 en Y, o alternativamente seno de 40 en X y coseno de 40 en Y. ¿Ya? Y para la pregunta 2 tenemos esta sucesión de refracciones, ¿cierto? Donde ustedes ocupan la ley de Snell. Tenemos los índices de refracción de cada medio. Y dice, el haz de luz que se muestra en la figura forma un ángulo de 20 grados con la línea normal NN, que va
ahí, ¿cierto? En el aceite de linaza. Determine los ángulos θ y θ'. El índice de refracción del aceite de linaza es 1.40. Yo les había puesto otro medio debajo, ¿cierto? Que para una de las secciones era poliestireno y para la otra era sal. Cada uno con un índice de refracción. Entonces, en la pauta tenemos aquí una figura también, ¿cierto? Los ángulos, y por ley de Snell, que aquí está anunciado, va a estar puesta en el formulario de la prueba también, queda n1 por seno de θ1 igual a n2 por seno de θ2. Entonces despejan que uno de los ángulos es el arco seno de la proporción, ¿cierto?, entre los dos índices de reflexión, n2 sobre n1, por el seno de θ2. Y cuando van resolviendo, les queda, por ejemplo, que el ángulo en el aire es 30.4, reemplazando los valores. El ángulo en el agua es 22.3 grados. Y finalmente el ángulo en el poliestireno es 19.86, que como tiene un índice de refracción muy similar al aceite de linaza, el ángulo también es casi idénticamente el mismo. ¿Ya? Eso era del ejercicio 4A. Ahora el ejercicio 4B, hemos anunciado. La pregunta 2 es virtualmente la misma. La pregunta 1 es, la figura tanto muestra una vista superior de un cerco cuadrado. Las superficies interiores son espejos planos. Un rayo de luz entra por un pequeño agujero en el centro de un espejo. Parte A, ¿qué ángulo θ debe entrar? ¿A qué ángulo θ debe entrar el rayo para salir por el agujero después de ser reflejado una vez por cada uno de los otros tres espejos? Y parte B, ¿qué pasaría si existen otros valores θ en los cuales el rayo puede salir después de reflexiones múltiples? Si es así, dibuje las trayectorias de uno de los lados, de uno de los rayos. Entonces tenemos acá, tenían que entender en esta parte de que para que reboten los tres espejos, E1, E2 y E3, la figura que va a formar va a ser un cuadrado, ¿cierto?, inscrito en el otro cuadrado. Entonces la suma de los ángulos internos es 360 y en el caso del cuadrado todos los ángulos internos valen 90. La vertical con respecto a la que se mide el ángulo le hace de bisectriz, ¿cierto? Bisecta a ese ángulo, entonces el valor de ese θ es la mitad de 90 o 45 grados. Y con esa explicación basta. Para la parte B, eh, este es como un problema de matemática, de teoría de números. Entonces, cualquier fracción o número racional del ángulo anterior, ¿cierto? Después de algunos rebotes, va a permitir generar una figura que después de varias reflexiones haga salir el rayo de luz de los espejos. Por ejemplo, la tercera parte del anterior, entonces 15 grados. Y aquí hay un pequeño ejemplo de una idea. Entonces, empieza a avanzar para allá, rebota y sale. Podían dibujar esto o podían dibujar cualquier otra sucesión, ¿cierto? Que también termine saliendo de la figura. Esto de ahí lo había empezado a dibujar, pero no con la lápiz permanente, entonces no lo pude borrar. Y la pregunta 2, como dije antes, es prácticamente igual que la sección anterior. Bien, eso terminaba lo de óptica geométrica. Y ahora, revisando lo último de mecánica fluida, ¿cierto? O sí, mecánica fluida. Para la sección 1, hicimos este ejercicio. Pregunta 1, calcule la masa de una esfera sólida de hierro que tiene un diámetro de 3 centímetros. Considere la densidad del hierro, ρ igual 7.860 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, aquí está, el diámetro son 3 centímetros, entonces el radio es la mitad del diámetro, 1,5 centímetros. Lo pasamos a unidades del sistema internacional, 0,015 metros. La densidad del hierro está puesta ahí. Si la densidad es masa sobre volumen, entonces la masa es densidad por volumen. Y el volumen de una esfera es 4 pi tercios por el radio al cubo. Tenemos esa expresión para el radio, ¿cierto? Y aquí, en esta versión de la pauta, fallé con los decimales. Después vamos a ver una que tiene, para la otra sección, está mejor con los. De todas formas, haciendo ese cálculo da un valor aquí del orden de 78 o 100 gramos. Creo que era algo así como 100 gramos. ¿Ya? Eh, sí o sí menor que un kilo. ¿Ya? Depende de cómo redondeen ahí los números. Aquí yo en esa clase no redondeé bien este número. La dejé
llevar por los pocos decimales. Así que vamos a verlo bien en la otra pauta porque ahí está con más exactitud. Para la pregunta 2 dice, la fuerza gravitacional que se ejerce sobre un objeto sólido es 5 newtons. Cuando el objeto se suspende de una balanza de resorte y se sumerge en agua, la lectura en la balanza es de 3.5 newtons. Entonces tenemos esta figura que también muestra eh, estas flechitas, ¿cierto? Que son los diagramas de cuerpo libre. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el objeto si reducimos toda su masa, ¿cierto? En un solo punto? Parte A, calcule la masa del objeto. Entonces, básicamente, con la primera parte tenemos el diagrama de cuerpo libre. Eh, Hacemos segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual masa por la aceleración es cero, que está estático, entonces tensión en dirección Y positivo, ¿cierto? Hacia arriba, está, o Z positivo si es que quieren, está la tensión, y en negativo está el peso, la fuerza peso, entonces pueden concluir que T1 es igual a mg, y la masa es la lectura de la balanza, que eran 5 newtons, sobre la gravedad, que es 9.8, y les da una masa de 0.5102 kilogramos. En la parte B tienen la tensión 2, que valía 3.5, y tienen la fuerza de empuje del agua, que es algo nuevo, ¿cierto? Algo que no tenían contemplado. El peso sí lo tenían de antes, que era 5 newtons. Entonces, ρ por g por b vale 1.5. Rho es la densidad del agua, que vale 1000 kilos sobre metro cúbico. G es eh, la aceleración de gravedad. Y el volumen es la incógnita. Entonces, despejando B, les queda un volumen de 0.153 metros cúbicos. Y finalmente, para la densidad, encuentran la masa que estaba de antes, el volumen que calcularon recién, y les da una densidad de 3.28 kilogramos sobre metros cúbicos. Es una densidad chica igual, ¿no? Mucho más chica que la del agua. La del agua es 1000. Esto debería salir disparado hacia arriba. Eh, pero creo que está según el despeje. Menos. Sí, sí. Ya, esa es la pregunta 2. Y la pregunta 3 dice, está con esta figura. En un tubo en U se vierte mercurio como se muestra en la figura. El brazo izquierdo del tubo tiene un área de sección transversal A1 de 10 centímetros cuadrados y el brazo derecho tiene un área de sección transversal A2 de 5 centímetros cuadrados. A continuación se vierten 100 gramos de agua en el lado derecho, como se muestra en la figura. O sea, esto estaba en equilibrio, ¿cierto? Con puro mercurio y después se vierte agua sobre el lado derecho. 100 gramos de agua. Entonces, parte A determina la longitud de la columna de agua en el brazo derecho del tubo. Esto se podía hacer con sistema internacional, el que tiene metros, kilogramos y segundos, o lo podemos también operar en el sistema CGS, que es el otro sistema científico que yo les decía. Y aquí en la pauta lo hice por lo menos con ese sistema. Entonces, el volumen va a ser la masa sobre la densidad. La masa era 0.1 kilos y la densidad es 1000. Entonces el volumen es 10 a la menos 4 metros cúbicos. O equivalentemente, volumen es la masa sobre la densidad, la masa de 100 gramos, la densidad en este otro sistema, ¿cierto? Es 1 gramo sobre centímetro cúbico, entonces el volumen son 100 centímetros cúbicos. Y aquí les puse esta flechita de que la conversión es eh, por 10 a la 6, o 1 millón, ¿ya? Yo multiplico los 10 a la menos 4 metros cúbicos por 1 millón, voy a obtener los 100 centímetros cúbicos y todo conversa, ¿cierto? El volumen del cilindro, como dijimos en esta clase, es el área basal por la altura. Entonces, esa área basal era 5 centímetros cuadrados y queda la altura aquí como incógnita. Y eso tiene que ser igual al volumen del cilindro, que eran los 100 centímetros cúbicos que habíamos encontrado antes. Entonces, 100 igual a 5 por h y concluyen que la altura de ese cilindro era 20 centímetros. Parte B, dado que la densidad del mercurio es 13.6 gramos por centímetro cúbico, ¿qué distancia h se eleva el mercurio en el brazo izquierdo? ¿Ya? Entonces, esa elevación h es la pregunta B. Y la respuesta, o para responder, tenían que decir que la masa de agua generará una sobresaliente a ambos lados de la mitad de masa, ¿ya? Entonces, va a bajar de, de agua
va a sobresalir sobre ese nivel nuevo 50 gramos de agua y del otro lado de mercurio va a sobresalir 50 gramos de mercurio. Entonces la masa de mercurio son 50 y eso por definición va a ser ρ por el volumen, la densidad del mercurio por el volumen. Esto es 13.6, ¿cierto? Gramos sobre centímetro cúbico por el volumen del cilindro, que era el área por su altura. H', ¿cierto? Que es la nueva altura que tenemos que calcular. Esa área 2 era el lado más grueso, ¿cierto? De la U, que era 10 centímetros cuadrados, y después despejan el H' como la masa sobre la densidad por el área, y llegan a esa pequeñísima altura de 0.365 centímetros, que es lo que se eleva de mercurio al lado derecho, perdón, izquierdo. Y ese es la última del ejercicio 5A. Ahora el ejercicio 5B tiene la misma figura, pero solo coincide en la primera pregunta. Hicimos preguntas distintas. Tenemos la figura para la otra pregunta, pero no es la misma, no es la misma, el mismo enunciado. Entonces dice, parte 1, lo de la masa de la esfera sólida. Ah, les había prometido que esto estaba con más detalle el cálculo. Entonces, la parte que les había dicho 0,00001 estaba mal aproximado a 0,00001, sino que era 1,413. Entonces, correspondía a aproximarlo por lo menos a 1.4. Entonces, cuando uno después encuentra la masa, era 7.860 por 1,4 por 10 a la menos 5, y eso es 0,111 kilos, ¿ya? Me había quedado más pequeño, en verdad eran más de 5, ¿ya? En la pregunta 2 dice, ¿cuál es la masa de la atmósfera de la Tierra? Y entre paréntesis, el radio de la Tierra es 6,37 por 10 a la 6 metros. Y la presión atmosférica en la superficie es 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. Entonces, para eso tienen esta expresión aquí, que es la presión es igual a la fuerza sobre el área. Vamos a ver la pauta. Tenemos el radio de la Tierra. El área de una esfera, que ustedes deberían saberla, es 4pi sobre el radio al cuadrado. Entonces, 4pi por esa expresión que está ahí, ¿cierto? Por el valor del radio de la Tierra, lo elevan al cuadrado y les da 5,09 por 10 a la 14 metros cuadrados, unidades de área. Ahí me faltó ponerlo en la pauta. Vuelven a escribir que la presión es la fuerza sobre el área. La fuerza lo van a tomar como si fuera un único objeto, la masa por la aceleración de gravedad sobre el área. Entonces despejan la masa, les queda presión por área sobre G, reemplazan el valor de la presión, 1.013 por 10 a la 5. El valor del área, 5,09 por 10 a la 14, y la gravedad, 9.8. Entonces la masa de la atmósfera es 5.27 por 10 a la 18 kilos. Son hartas toneladas, hartos kilos. Y ahí ustedes tienen que pensar un poquito que esta es una primera aproximación de la masa de la atmósfera, pero puede que no sea exactamente esa, sobre todo porque no toda la masa de la atmósfera experimenta la misma gravedad, ya que al irse alejando de la Tierra, hacia arriba, ¿cierto? Hacia la exósfera y ya hacia el espacio, como está más lejos de la masa de la Tierra, la aceleración de gravedad es más pequeña. Entonces la masa, ustedes deben pensar que es mayor que eso. Y piensen un poco en la densidad de la atmósfera y cómo eso también va cambiando a medida que se va alejando. O sea, la parte más densa de la atmósfera es la que está justo sobre la Tierra. Y a medida que va subiendo, la densidad de la atmósfera también va disminuyendo. ¿Ya? Todas esas cosas les pueden servir para la prueba. Y finalmente, la última pregunta que vamos a ver ahora es con el mismo diagrama que antes, pero otro enunciado. Dice, un bloque metálico de 10 kilos que mide 12 por 10 por 10 centímetros está suspendido de una balanza y sumergido en agua, como se muestra en la figura. La dimensión de 12 centímetros es la vertical y la parte superior del bloque está 5 centímetros debajo de la superficie del agua. Parte A. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre las partes superior e inferior del bloque? Considere que P0 es 101.3 kilopascales. Vamos a ver acá. Tenemos la expresión de que la presión es la presión inicial más ρ por G por H, ¿cierto? A medida que yo voy descendiendo. Entonces, esa presión es la de los 1.013 por cada 5 pascales, o 101,3 kilopascales, más
Rho por G por H. Rho es la densidad del agua, 1000. G es la aceleración de gravedad, 9.8. Y H es qué tan sumergido estaba este bloque respecto al tope del vaso, que eran los 5 centímetros. Y lo puse como en sistema internacional 0,05. Entonces, ese producto da 490 pascales y esta presión da 101.790 pascales. Después, para encontrar esa fuerza, simplemente multiplicamos esta presión por el área de esa cara superior. Como era de 10 centímetros por 10 centímetros, eh, eso da 100 centímetros cuadrados o en el sistema internacional 0,01 eh, metros cuadrados. Y ahí obtenemos una fuerza de 1017,9 newtons. Para la cara basal, ¿cierto? Tenemos la cara superior primero, que es la que calculamos recién, y ahora tenemos la F2, que es la de abajo. Entonces, si la primera distancia o profundidad era 5 centímetros, el que está abajo tiene esos mismos 5 centímetros más los 12 de todo el largo del objeto. Entonces, en total son 17 centímetros. Escribimos las mismas ecuaciones y obtenemos, en lugar de ponerle 0,05 a esta parte, le ponemos 0,17. Entonces, esa suma le va a quedar en 1666 pascales y el total de la presión es 102.966 pascales. La fuerza entonces queda la presión 2 por el área es la misma, entonces queda 102.966 por 0,01 y la fuerza queda en 1029,66 newton. Las cajas rojas de esta parte son la respuesta que estábamos buscando. Parte B, ¿cuál es la lectura de la balanza de resorte? Entonces, igual que antes, la lectura va a ser, vamos a usar la parte A, eh, o perdón, vamos a usar la parte B de la figura y tenemos este diagrama de cuerpo libre con las tres fuerzas que están. Entonces está la fuerza peso, la fuerza de tensión y la fuerza de flotabilidad, que tenemos las expresiones para todas esas cosas. Entonces, segunda ley de Newton, suma de fuerzas igual a m por a. En dirección positiva está la fuerza de empuje o de flotabilidad, la lectura, que es lo que estamos buscando, y la masa por la gravedad. Como el objeto pesaba, 90, perdón, pesaba 10 kilos, el peso es 98 newtons. No hay, es masa por aceleración de gravedad y rapidito. La lectura es nuestra incógnita y lo otro que necesitamos es la fuerza de flotabilidad. Entonces, ahí tenemos ρ por g por el volumen. El volumen es 1,2 por 10 a menos 3 metros cúbicos, porque son solamente las dimensiones, 0,1 por 0,1 por 0,12. Multiplicamos por 1000 y por 9,8 y nos da 11,76 newton. Entonces, de esta segunda ley de Newton despejamos la tensión 2 y nos queda el peso menos la flotabilidad y es 98 newton menos 11,76 newton y nos da 86,24 newton, que es la respuesta a la parte B. Y finalmente dice, demuestre que la fuerza de flotación es igual a la diferencia entre las fuerzas sobre las partes superior e inferior del bloque. Entonces, este que encontramos acá, el que era 11,76 newton, tenemos que ver si acaso es igual que la diferencia de las dos fuerzas que encontramos en la parte A. Entonces, la parte A teníamos este valor, teníamos este otro valor, la diferencia entre ellas es 11,76 y vemos que es 11,76 igual que en el cálculo anterior. Y eso. Nos vemos. Espero que les haya servido. Eh, ahí sí. No, stop share. Ahí sí. Ya. Eso. Nos vemos. Cuídense.